Dicen que algunas bellezas parecen destinadas a brillar y a quebrarse demasiado pronto. Ella era una de ellas. Con una melena interminable y un rostro etéreo, el mundo la bautizó como la Rapunzel rusa. A los 20 años ya había conquistado la moda y su imagen flotaba en perfumes, revistas y pasarelas. Pero lo que parecía un cuento perfecto escondía grietas invisibles, grietas que se abrirían hasta tragárselo todo. Su vida se apagó de forma tan repentina como inexplicable. Y aún hoy, su nombre flota como un susurro inquietante en la historia de la moda. ¿Qué ocurrió realmente con Ruslana Korshunova? ¿Fue víctima del amor, de la industria o de algo mucho más oscuro? Hoy, su historia nos recuerda que incluso los cuentos de hadas pueden convertirse en pesadillas. Capítulo 1. Los orígenes de una Rapunzel moderna. Imagina crecer en un lugar donde las montañas nevadas parecen tocar el cielo y los inviernos son tan largos que obligan a soñar con horizontes más lejanos. Allí, en Almatý, nació Ruslana Korshunova. No era la típica niña que soñaba con brillar en una pasarela. Su mundo estaba lleno de música, libros y lenguas extranjeras que aprendía con una facilidad casi insultante para cualquiera que haya sufrido un examen de gramática alemana. Su padre, Sergei, había servido en el Ejército Rojo, un pasado que imponía respeto. Pero la muerte llegó demasiado pronto y dejó a su madre, Valentina, con la tarea de criar sola a sus hijos. Y fue esa figura, fuerte y serena, la que marcó el carácter de Ruslana, una fortaleza silenciosa, no de esas que hacen ruido, sino la que se nota cuando todo parece derrumbarse y alguien sigue en pie. En el colegio, Ruslana era la mezcla incómoda para sus compañeros, la guapa que además era lista. Hablaba 4 idiomas antes de cumplir los 18, y su sueño, curiosamente, no estaba relacionado con flashes ni portadas. Ella quería estudiar en Alemania, una chica de provincia con aspiraciones académicas, más cerca de convertirse en traductora que en musa de diseñadores. Pero la vida, ya sabemos, tiene un sentido del humor peculiar. Mientras ella afinaba melodías al piano y escribía poemas con un aire romántico y melancólico, el destino decidió colocarle un espejo distinto, el de la cámara. Una simple sesión de fotos en el jardín botánico de su ciudad, que a ella le sonó a juego adolescente, se convirtió en la llave que abriría una puerta inesperada. La imagen era poderosa. Una adolescente con el cabello castaño cayendo en cascada, ojos almendrados y una inocencia que parecía invadir la lente. Esa inocencia, paradójicamente, sería el arma que la industria usaría para vender un ideal y también la cadena que más tarde la aprisionaría. Las fotos no se quedaron en un cajón, aterrizaron en una revista de avión y como en las historias que parecen inventadas, una cazatalentos rusa hojeó aquellas páginas y supo que había encontrado algo distinto. No una modelo más, sino un rostro que podía convertirse en símbolo. Valentina, la madre, dudaba, y no le faltaban motivos. El mundo del modelaje tenía fama de ser tan brillante por fuera como inestable por dentro. Pero Ruslana insistió. Quería probar. Quería ver hasta dónde podía llegar. Al final, Valentina aceptó, con una condición: acompañarla en ese salto. Y así fue como, con apenas 16 años, Ruslana dejó atrás las montañas de Kazajistán y aterrizó en Londres. Firmó con Models 1, una agencia de peso, y entró sin saberlo en un universo donde la belleza deja de ser un regalo y se convierte en una moneda de cambio. Ese fue el verdadero comienzo. Una adolescente que soñaba con estudiar idiomas terminó por convertirse en la promesa más delicada y fascinante de la moda internacional. Y como suele ocurrir con los cuentos que parecen perfectos, nadie imaginaba la oscuridad que se escondía en las páginas siguientes. Capítulo 2. El ascenso meteórico. La carrera de Ruslana se desplegó con una velocidad vertiginosa, como si la vida hubiera decidido saltarse capítulos enteros para llevarla directo al clímax. Apenas había dejado los pupitres de su escuela en Almatý cuando ya caminaba por las pasarelas donde se dicta qué cuerpos
qué rostros y qué estilos marcarán tendencia global. Para cualquiera de 17 años, eso sería un vértigo emocionante. Para ella, era también una prueba silenciosa de resistencia. Lo fascinante de Ruslana era esa combinación de contradicciones que parecía imposible de fabricar. Tenía la frescura ingenua de una adolescente y al mismo tiempo un aire de enigma que la hacía parecer fuera del tiempo. No era una belleza común ni predecible. Era como un personaje arrancado de un cuento antiguo y colocado en un escenario moderno. Los diseñadores encontraron en ella justo lo que necesitaban. Una musa maleable, un rostro capaz de condensar toda una fantasía. Las cámaras la amaban de una manera casi inmediata. No necesitaba exagerar gestos ni ensayar posturas complejas. Había algo en su mirada, en la forma en que ocupaba el espacio, que transmitía sin palabras. Para el público era magia. Para la industria era un recurso estratégico. Una imagen capaz de vender delicadeza, misterio y perfección en cada disparo. Muy pronto, su rostro se volvió omnipresente. Portadas de revistas, campañas internacionales, artículos que la presentaban como el futuro de la moda. Ruslana era la nueva obsesión, y lo era en todas partes al mismo tiempo. Pero el éxito, cuando llega tan rápido, arrastra consigo un precio alto. La vida deja de pertenecerle a quien la vive. Su calendario se llenaba de vuelos, de fitting interminables, de hoteles impersonales, donde lo único que cambiaba era la vista desde la ventana. La velocidad del ascenso no le dio tiempo a asimilar nada. Y lo más peligroso de esa montaña rusa era que en ningún momento alguien le enseñó dónde estaba el freno. En 2006 llegó la sesión que aún hoy sigue siendo analizada con un escalofrío. La portada de Vogue Italia, titulada Broken Dolls. Allí, Ruslana aparecía como una muñeca rota, hermosa pero frágil, convertida en objeto de contemplación más que en sujeto con voz propia. En ese momento fue aplaudida como un golpe estético. Con el tiempo, muchos lo interpretaron como un presagio inquietante, una especie de metáfora involuntaria de lo que le esperaba. Porque la moda tiene la memoria más corta del mundo. Lo que hoy es novedad, mañana es rutina. Y lo que ayer era la promesa del futuro, puede convertirse en un rostro olvidado con la misma rapidez con la que se cierra una revista. Ruslana, aún muy joven, ya empezaba a intuirlo. Y lo dejó entrever en su blog. Pequeños fragmentos escritos como poemas, donde asomaban la fatiga, la nostalgia y la sensación de un vacío difícil de llenar. Era un susurro disfrazado de literatura, pero en realidad hablaba de algo más profundo. La soledad creciente de una chica que estaba aprendiendo a ser adulta en el escenario más exigente y menos compasivo que se pueda imaginar. Así, detrás de cada foto perfecta, detrás de cada portada impecable, se escondía una realidad menos glamorosa. La de una joven que apenas estaba comenzando a descubrir quién era y que ya cargaba sobre sus hombros el peso de una industria que la mostraba como un ideal, al mismo tiempo que empezaba a devorarla. Y antes de seguir descubriendo cómo este cuento de hadas comenzó a oscurecerse, recuerda que puedes apoyar este canal suscribiéndote y activando la campanita. Así no te perderás ninguna de estas historias que, aunque parecen sacadas de una película, son completamente reales. Ahora sí, volvamos con Ruslana. Capítulo 3. Sombras en el paraíso. El resplandor de la moda suele mostrar solo un lado de la moneda. Lo que no enseña, lo que esconde tras los focos, son las vidas frágiles que sostienen esa maquinaria. Ruslana no era la excepción. Detrás de cada portada impecable no se encontraba una mujer calculadora y distante, sino alguien profundamente sensible, soñadora y con un corazón vulnerable, que cargaba con la intensidad de cada emoción como si fuera una losa. La velocidad con la que todo se movía en su vida no daba respiro. Vuelos interminables, hoteles que parecían copias idénticas unos de otros, jornadas extenuantes que borraban la noción del tiempo y relaciones sentimentales que se apagaban antes de poder consolidarse.
Ese ritmo no solo agotaba su cuerpo, también erosionaba su capacidad de sostenerse emocionalmente. Y cuando alguien siente demasiado, el vacío se vuelve insoportable. En su búsqueda de un refugio, Ruslana se aferró al primer lugar que parecía prometerle sentido. Ese lugar fue Rosa del Mundo, un grupo que se presentaba como un camino hacia el autodescubrimiento. La promesa era tentadora: sanar, transformarse, crecer. Pero la realidad distaba mucho de esa fachada. Allí, los participantes eran despojados de sus defensas y expuestos a dinámicas de presión extrema. Confesar traumas frente a desconocidos. Ser señalados como responsables únicos de sus heridas y someterse a ejercicios que más que liberación, producían humillación. Para alguien agotado y con la autoestima tambaleando, el resultado era devastador. Ruslana creyó haber encontrado un apoyo, pero lo que halló fue una estructura que le drenaba aún más fuerzas. En paralelo, su vida personal comenzaba a resquebrajarse. El gran amor que ella había imaginado como el inicio de una familia terminó de manera abrupta. Para una joven idealista, esa ruptura no fue un simple episodio romántico, sino el derrumbe de un proyecto de vida. Sus escritos en el blog son prueba de ello, textos cargados de desesperación, imágenes de corazones arrancados y sueños convertidos en ruinas. Era como leer un diario que ardía en silencio, mientras el mundo solo veía las fotos pulidas de campañas de lujo. Y cuando parecía que no podía haber más peso sobre sus hombros, llegaron los rumores. Años después, su nombre aparecería en los registros de vuelos de Jeffrey Epstein, un dato frío, escueto, pero que proyectó una sombra perturbadora sobre su historia. No hubo explicaciones claras ni certezas, solo una incómoda sospecha: que las modelos jóvenes, como ella, eran muchas veces empujadas hacia redes de poder tan grandes y turbias que escapaban a su control. Así se tejía la contradicción en la vida de Ruslana. Hacia afuera seguía siendo la Rapunzel rusa, el símbolo de inocencia etérea que la industria adoraba. Pero hacia adentro sentía cómo su mundo se cerraba. La soledad se volvía más intensa, las exigencias más pesadas y las promesas de salvación más vacías. El brillo se sostenía como una fachada, mientras dentro de ella la esperanza se desgastaba día tras día. Y fue en ese punto donde su cuento de hadas dejó de ser una ilusión luminosa y se transformó en un relato quebrado. Las sombras ya no rondaban su vida desde la distancia. Estaban instaladas en su día a día y lentamente empezaban a devorar lo que más necesitaba para seguir adelante: la fe en que aún había un futuro posible. Capítulo 4. El final inexplicable. El verano de 2008 parecía abrirle una nueva etapa. Ruslana estaba en Nueva York, aún trabajando, aún moviéndose entre sesiones fotográficas y proyectos que prometían mantenerla en la órbita de la moda internacional. Había terminado un encargo para Neiman Marcus. Hablaba de viajes, de planes, de lo que vendría después. Incluso tenía ya en la mano un billete de avión para su próximo destino. Todo indicaba continuidad, como si su carrera, aunque con altibajos, todavía tuviera futuro. Pero el 28 de junio, todo se quebró de forma brutal. En Manhattan, donde el ruido nunca cesa, un golpe seco se escuchó frente a su edificio. La noticia corrió como pólvora. La Rapunzel rusa había caído desde el 9º piso. Y casi sin investigar, la policía cerró el caso como suicidio. No drogas, no alcohol, no lucha, no carta. Pues la explicación llegó tan rápido que dejó un sabor amargo. Parecía más una conclusión cómoda que una verdad sólida. Las dudas surgieron de inmediato. Ruslana no solo tenía miedo a las alturas, sino que lo evitaba de forma casi obsesiva. Ni siquiera se acercaba a un balcón, mucho menos a una barandilla. Resultaba difícil creer que hubiera escogido precisamente ese camino para poner fin a su vida. A eso se sumaba un detalle aún más inquietante: su melena, ese cabello que era su sello, su identidad y hasta su apodo en la industria había sido cortada de manera irregular, como con prisa o con rabia. Para muchos,
Fue imposible no leerlo como un símbolo, como si alguien hubiera querido arrancarle lo que la definía. El interior del apartamento contaba otra historia. Todo estaba en orden, la cama tendida con precisión, los libros alineados, las cosas en su sitio, y sobre la mesa el billete intacto, listo para un próximo viaje. No era la escena de una vida interrumpida por la desesperación, sino la de alguien que tenía planes concretos para seguir adelante. Esa contradicción fue lo que más desconcertó a sus amigos. El contraste entre el orden cotidiano y la violencia del final. Su madre rechazó de inmediato la versión oficial, y con ella varios expertos. Un forense ucraniano incluso sugirió que sus heridas podían no ser compatibles con una caída desde tal altura, sino con un impacto distinto, como el de un vehículo. Aquella hipótesis nunca fue confirmada, pero bastó para sembrar más sospechas. ¿De verdad se trataba de un suicidio o había algo más cuidadosamente disimulado? El eco del misterio se amplificó poco después, cuando otra modelo vinculada al mismo grupo rosa del mundo murió en circunstancias similares. 2 jóvenes, 2 muertes extrañas, un mismo patrón en común. La coincidencia era demasiado perturbadora como para pasar desapercibida, y sin embargo, ambas historias se archivaron con rapidez. Eso es lo que resulta más inquietante. La facilidad con la que todo quedó reducido a un expediente policial y a unos cuantos titulares de prensa. Como si la vida de una joven que aún tenía todo por delante pudiera resumirse en una línea final sin preguntas ni matices. Pero quienes la conocieron y quienes aún revisan cada detalle insisten en lo contrario. Las piezas nunca encajaron. Detrás de la explicación oficial queda un rompecabezas roto, hecho de silencios, contradicciones y huecos que nadie se ha molestado en llenar. Y lo que duele más es la sensación de que alguien, en algún lugar, sabe más de lo que se ha atrevido a decir. 15 años después, el misterio sigue intacto. Las pruebas hablan de una historia, pero los detalles insisten en otra muy distinta. ¿Fue el gesto desesperado de una joven atrapada en la soledad? ¿O el desenlace de algo más oscuro, cuidadosamente disfrazado para parecer inevitable? Las respuestas nunca llegaron. Solo quedó un silencio pesado, una incógnita que aún hoy flota como un fantasma sobre la memoria de la moda. Porque el caso de Ruslana no terminó con su caída. En realidad, ahí fue cuando empezó el verdadero enigma, el de una verdad que se esconde, que resiste y que sigue esperando a ser contada. La historia de Ruslana Korshunova no es solo la crónica de una vida que se apagó demasiado pronto. Es también un recordatorio incómodo de lo que la industria de la moda suele esconder bajo su brillo impecable. La fragilidad de quienes cargan sobre sus hombros un ideal imposible. Ruslana fue encumbrada como un símbolo y con la misma rapidez quedó atrapada en la indiferencia de un sistema que rara vez se detiene a mirar el costo humano de sus fantasías. Su sonrisa y su melena siguen apareciendo congeladas en portadas, campañas y archivos de revistas, como si aún viviera en ese instante perfecto. Pero esas imágenes, por hermosas que sean, también duelen. Porque detrás de ellas estaba una joven que sentía intensamente, que soñaba con estudiar, con amar, con tener un futuro más allá de los flashes. 15 años después, las preguntas siguen abiertas. ¿Fue la presión implacable de una industria que consume rápido y olvida aún más rápido? ¿Fue el dolor íntimo de un corazón roto? ¿La influencia de un grupo que jugaba con las debilidades de los más vulnerables? ¿O algo todavía más oscuro que nunca llegaremos a conocer del todo? Lo cierto es que Ruslana sigue ahí, eterna en las imágenes que la inmortalizaron, pero ausente en la vida que le arrebataron. Y quizá esa sea la herida más profunda, que su verdad, la de una joven que quería mucho más que ser un rostro perfecto, permanezca cubierta por silencios y dudas. Recordarla no es solo rendir homenaje a la Rapunzel rusa, es también mirar de frente a un sistema que fabrica sueños a gran escala, pero que a menudo no sabe, o no quiere, cuidar a las personas que los encarnan, porque detrás de cada cuento de hadas, alguien paga el precio de sostener la ilusión.
Y en este caso, ese alguien fue Ruslana.